Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Hoy de verdad no se vale que no lo vean completito, porque hoy tenemos aquí a Santiago Palomo Vila, el ex zar anticorrupción, ahora secretario de Comunicación Social de la Presidencia. Bueno, no se vale que no lo comparta, como siempre, no se vale que no se suscriba, si no se ha suscrito, que le cuente a todo el mundo. Lo tratamos de ser didácticos, aunque admito que en el último hablé más yo que el invitado, lo cual no es mi costumbre. Pero vamos a tratar de evitarlo. Vamos a ver si le gano yo si hoy. Es cierto. Bueno, Santiago, ya todo el mundo te conoce, abogado y notario, graduado aquí en Guatemala, pero maestrías, doctorados en Harvard, en todas partes, ¿verdad? Cayó aquí de sorpresa, no era del partido de gobierno, no había hecho política nunca en su vida, así que alguien joven, eso nos agrada muchísimo, pero a pesar de la edad, uno de los que tiene más experiencia, diría yo, en este gobierno, que es un gobierno que empieza, que casi nadie había estado en puestos públicos antes, o por lo menos no puestos así de echar punta, como ha estado Santiago. Pero si hablamos del currículum de Santiago, me estoy todo el día y vuelvo a hablar yo más que nunca, ¿verdad? Sí, gracias por aceptar la charla. La tacita de café, damos buen café. Sí, está muy bueno. En enero se da el lanzamiento de qué café tomo. Salud. Un gran gusto estar acá de nuevo, Roberto. Hace algunos meses en este mismo espacio pues conversábamos desde otra trinchera, con otro casco, cuando pues, ocupaba el cargo de director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Ahora como secretario de Comunicación. Tú decías joven, pero estos 10 meses parece que ya me tiraron 5 años encima. Y hay un par de canas más que no habían la última vez que estuve aquí sentado. Pero en todo caso siempre es un gusto conversar para terminar el año. Hay muchos temas en el tintero y también con las expectativas de seguir avanzando para el siguiente año, donde hay grandes proyectos, hay grandes expectativas y un compromiso inalterable por parte del presidente Arévalo, de todo el gobierno, mío en particular, de seguir sirviéndole dignamente al pueblo de Guatemala. Pues qué mejor que el secretario de Comunicación Social para comunicar lo bueno, lo malo y lo feo de este año, por decirlo de alguna manera, ¿verdad, Santiago? Muchas gracias. Y empezaron por eso. ¿Por qué el cambio? ¿Verdad? Porque realmente había mucha cámara como zar anticorrupción, un buen trabajo, mucha expectativa, es un tema que la gente está muy pendiente del tema, pero también, yo lo dije muchas veces, no me arrepiento, había una gran debilidad, yo creo que es un gran reto con el tema de comunicar bien lo que se está haciendo, ¿verdad? Y tenemos varios ejemplos de temas en que se está haciendo mucho y no se sabe, ¿verdad? O mucho chisme en Guatemala. El medio de comunicación más grande sigue siendo el chisme, ¿verdad? ¿Por qué, Santiago? Bueno, en primer lugar, aquí mismo lo dije, para mí fue un honor y privilegio haber sido invitado por el presidente Arévalo a formar parte de su equipo de gobierno y fundamentalmente en ese momento liderando los esfuerzos anticorrupción, particularmente porque pues había y existe una demanda ciudadana muy fuerte alrededor de combatir el principal flagelo, el principal cáncer de este país, que es esta corrupción sistematizada, arraigada en la administración pública. Los meses en los que ocupé el cargo fue una experiencia positiva, importante. Se avanzó muchísimo en iniciativas que hoy ya encuentran espacio operativo. Vimos esta misma semana que el actual director ejecutivo, Julio Flores, quien trabajó conmigo, presentó oficialmente junto al presidente Arévalo 2 iniciativas de ley muy importantes. La ley de beneficiarios finales, que lo que busca es que el pueblo de Guatemala sepa con quién se está contratando y quiénes se benefician de esos contratos públicos. Es una obligación internacional que tiene el Estado de Guatemala. Y en segundo lugar, una iniciativa de ley de denunciantes irregulares o ley de denunciantes anónimos, que lo que busca es proteger
a aquellas personas que buscan denunciar la corrupción. Aquí mismo en este espacio habíamos hablado en ese momento de esas ideas, hoy ya se convierten en una iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo y fueron esfuerzos que pues se lideraron en su momento por su servidor y que hoy encuentran pues esa ruta hacia su operativización. También la creación de un sistema nacional de integridad que ya está en funcionamiento con oficinas de probidad que fueron consecuencia de la aprobación del Código de Ética, ¿verdad? Que no solamente, hay que recordar, no es solamente un catálogo de valores y principios que rigen la función pública, sino ya establece instrumentos concretos para generar esos mecanismos de control y prevención a la corrupción, que son estas oficinas de probidad. Ya están instaladas en 65 dependencias del Ejecutivo, con ya marcos operativos concretos, funcionales, y estos fueron esfuerzos que se lideraron desde que yo estaba ahí. Más de 200 denuncias presentadas por actos de corrupción de la anteriores y actual administración. Y esos fueron esfuerzos que se lideraron desde esta trinchera, pero en su momento, como he dicho, el presidente Arévalo consideró que había una oportunidad muy grande para fortalecer todo el andamiaje de comunicación. Y fue cuando se me hizo esa invitación. Yo siempre he dicho, yo voy a servir a este gobierno desde aquellos espacios donde mayor valor yo le pueda brindar. Y pues el presidente consideró que ese era el espacio pertinente, lo asumí con mucha responsabilidad, lo sigo haciendo con mucha responsabilidad y pues ese fue un poco el marco de decisión que me llevó hacia la Secretaría, cargo que actualmente ocupo y donde hay igualmente grandes retos que espero poderlos ir atendiendo con la responsabilidad y la diligencia que amerita. Bien, digamos, para explicar un poquito a los que no entendemos del tema, desde el área de la corrupción, donde estuvo al principio Santiago, digamos, hoy se presenta una iniciativa de ley que, en palabras más chapinas, más fáciles, es que quede bien claro a quién le queda la plata al final de cuentas en una empresa. Porque al final resulta que es una offshore, que es una sociedad anónima, o que ponen un representante legal que nada tiene que ver con la estructura corporativa de la empresa. Entonces, realmente que se sepa abiertamente quién es el beneficiario de esa venta de aguas, de esa venta de lo que sea, de cualquier empresa en términos generales. Y la otra, que es también otro tema importante, porque no se necesita irse al tema de colaborador eficaz, es decir, no necesita uno ser parte de la banda para ir a decir yo quiero contar con quienes estaba cometiendo delitos, sino una persona que no esté cometiendo ningún delito lo quiere denunciar y entonces que mantenga esa secretividad, que es lo que le da miedo a la gente, ¿verdad? Y también proteger no solamente su integridad física, que eso involucra pues la seguridad y los demás mecanismos para que el denunciante se sienta seguro de denunciar actos de gran, mediana o pequeña corrupción, sino por el otro lado también proteger sus derechos laborales, ¿verdad? Porque eso es un problema que ocurre normalmente en este espacio de denunciantes anónimos, que los denunciantes no se animan a presentar la denuncia porque dicen, no, me van a quitar mi trabajo, me van a quitar mi chance. Entonces, esta ley, que también es un compromiso del Estado de Guatemala en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, es muy importante. Creo que hay que hacer un llamado al Congreso a asumir ese compromiso histórico. Ojo, ese compromiso histórico que los ciudadanos guatemaltecos manifestaron en las urnas. Estas son dos herramientas que van a favorecer la lucha contra la corrupción y van a permitir que realmente las instituciones trabajen en beneficio del pueblo de Guatemala y no en beneficio de intereses particulares. Beneficiarios finales, como dijiste, Roberto, busca que la gente sepa quién se beneficia de los contratos públicos. Todos deberíamos de saber quién es el beneficiario del contrato de la carretera X, del tramo Y, del hospital Z. Ese es lo que busca esta ley, y el de denunciantes, que es proteger, tutelar a los denunciantes. Existen las empresas, para muchos de los que trabajan en la iniciativa privada saben que hay mecanismos
internos en la empresa para poder denunciar actos de corrupción, de soborno y de otra índole, y eso es lo que estamos tratando de incorporar a la legislación guatemalteca para que tengamos mejores herramientas para combatir este flagelo. Muy bien, para ustedes que en las redes sociales dicen, "Ay, ladrón, corrupto", bueno, ahora ahí está la oportunidad sin de ir a contar todo lo que sepan, ¿verdad? Sin que los persigan por eso, sin que sepan que usted fue. Ojalá, de verdad, vamos a hablar más adelante, Santiago, importante de ese rol que está jugando el Congreso de la República, porque hay que admitirlo, y que tiene que seguir jugando en materia de poder hacer un gobierno diferente y aprobar reformas, porque la ley de competencia necesita, ¿verdad?, reformas legislativas también para poder funcionar como ejecutivas, acuerdos gubernativos. Pero también legislativas, porque digamos, hay una ley ahí que prohíbe vender azúcar si no tiene vitamina A, por ejemplo, hay una de los dos lados. O sea que ahí también el Congreso tiene que darle seguimiento a un montón de temas. Vamos a hablar más adelante del tema, porque ¿cuántas denuncias fueron desde la Oficina de Corrupción? Lo que anunció ayer el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, y lo que dice el tablero de los expedientes de la corrupción, que los invito a que lo visiten, son más de 200 denuncias de corrupción. Sí. De hecho, ahora que venía en el carro, escuchaba, para que sepa la población, que el secretario anticorrupción del Ministerio Público dijo que 78 de esas denuncias ya fueron desestimadas. Así que para que vean el compromiso real que existe de parte de esta institución de investigar hechos que no se pierdan. Le quitaron a ustedes, pueblo de Guatemala, la oportunidad de tener mejores servicios públicos, de tener vacunas, de tener hospitales dignos, de tener medicina para poder atender las necesidades y las enfermedades de la población. Y son denuncias que al parecer al Ministerio Público no le interesan investigar. Sí, o sea, las denuncias ahí están, sobre todo el tema de las vacunas, que eso es impresionante, la cantidad de plata. Bueno, aquí pasamos 4 años con dónde está el dinero, y el Ministerio Público sigue sin investigar nada del gobierno anterior, especialmente, hablemoslo claro, del presidente Yamatei y sus aliados, ¿verdad?, de todo el tema. Pero por otro lado, Santiago, pareciera que en contra de Bernardo Arévalo y todo su equipo, porque el tema no es solo de él. Ahora pareciera que no es solo contra Bernardo, sino que no pudimos evitar que tomara posesión, no pudimos evitar que lleve a cabo su gobierno a pesar de todos los temas. Bueno, ahora, en buen chapín, jodámosle al equipo, ¿verdad? Porque, o a cualquiera que lo apoye, ¿verdad? Porque entonces hay investigaciones en contra tuya, investigaciones en contra del ministro de Finanzas, contra el PGN, que lo tuvimos aquí también preguntándole al respecto. Félix Alvarado deja ser ministro y al día siguiente le están allanando las oficinas. O sea, el MP tiene una lucha clara, y lo hemos tocado aquí, para votar a Bernardo Arévalo, para que no trabaje bien, para que no tenga un buen equipo. ¿Cómo lo ves? Digamos, el caso de Félix, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que no solamente contra el equipo de gobierno, en el que claramente yo también he sido víctima de esos ataques en su momento, donde me citaban constantemente al Ministerio Público, sino que en general a cualquier actor político que se atreva a denunciar la corrupción a gran escala de administraciones anteriores, particularmente la anterior. Pongamos el caso en contexto de lo que sucedió con el superintendente Marco Livio Díaz. Marco Livio Díaz y el equipo de la SAT valientemente denunciaron el mayor fraude fiscal de este país. El mayor fraude fiscal de este país. Lo hacen con las pruebas, con toda la documentación respectiva que avala cabalmente el entramado de empresas ficticias que utilizaron, que no prestaban los servicios y que facturaban, y que tienen y hay que decirlo claramente, una íntima vinculación con la corrupción gubernamental. ¿Y qué sucede? El Ministerio Público al día de hoy no ha emitido una orden de captura, no hemos visto una diligencia a gran escala para poder esclarecer un hecho que sin duda alguna toca los bolsillos de los guatemaltecos, toca la dignidad de los guatemaltecos. Y en cambio persiguen al superintendente de administración tributaria haciendo un allanamiento en las oficinas de la empresa de sus hermanos como un acto claro de hostigamiento y amenaza. ¿Qué nos dice eso? Que
realmente este compromiso que ellos dicen tener con la lucha contra la corrupción no existe, y que van a utilizar e instrumentalizar las herramientas legales y judiciales que tienen para amedrentar y mandar el mensaje que aquí quien se atreva a denunciar la corrupción va a ser perseguido. Y lo hemos visto con actores de gobierno, Marco Livio Díaz, el Procurador General de la Nación, el caso puntual del exministro Félix Alvarado, que solo pónganse a pensar, el ministro renunció un viernes. ¿De qué acusan a Félix? ¿Cuál fue el tema? Yo desconozco realmente los detalles, pero el día viernes él renuncia de su cargo. Hemos dicho, valoramos el esfuerzo que hizo el ministro Alvarado, el exministro Alvarado. El día domingo tenía un contingente del Ministerio Público en su casa. Lo mismo sucedió con otros exfuncionarios. ¿Y qué pasa con las denuncias de gran corrupción? Lo que yo decía hoy. Les vuelvo a repetir el dato. De las 200 y pico de denuncias presentadas, 78 fueron desestimadas. Aquí, dato mata relato. Y eso es lo que yo someto a consideración de nuevo del pueblo de Guatemala. Para que adviertan estos contrastes que existen entre lo que se dice y lo que se hace. Y que realmente ese compromiso que dicen tener contra la corrupción no es más que palabras vacías. Sí, más evidente no puede ser, o sea, de 200 ya 70 afuera y apenas están empezando, ¿verdad? Y denuncias documentadas, denuncias documentadas, yo los invito. Claro. Ir al tablero, podemos inclusive aquí poner el vínculo a la página donde están detalladas las denuncias, para que puedan advertir concretamente a qué se refieren estas denuncias, de qué materia, de qué ministerio y cuál es el estatus. Bueno, pues digamos que es evidente, es claro, y aquí la gente juzga, de plano que sea la corrupción y todo. Miren, yo quiero contarles, ¿verdad? Estuvimos acompañando a Quique Godoy, un amigo y ahora compañero podcastero, ¿verdad? En su pesar, en esa pérdida de su hijo. Y ahí nos encontramos a Marco Livio. O sea, no está fugado, para todos aquellos que crean que Marco Livio está escondido, está fugado. Pues acabo de estar con él en una larga plática sobre este tema, enfrentando, ¿verdad? Enfrentando las acusaciones de las cuales, según él, no hay ninguna base, sino precisamente lo que estabas diciendo. Es producto de estar haciendo estas denuncias. El caso de Félix fue impresionante. Estaban como ya listos de ahí, ya se va a ir, ¿verdad? Juan Luis Font, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿a cuántos exministros de comunicaciones, los que tienen realmente la responsabilidad de tener una red vial en estado crítico, a cuántos exministros el Ministerio Público ha realizado diligencias para investigar los hechos y las más de 10 denuncias de corrupción dentro del Ministerio de Comunicaciones? ¿A cuántos? Bueno, son preguntas. Al único ministro que tenían con un tema, se acogió ahí a la aceptación de cargos. ¿Y qué le dieron? Una condenita, ¿verdad? O sea, simbólica, y ya está libre. A saber si hasta le devolvieron las maletas que encontraron en la Antigua de Plata. O sea, todo el tema, que es el único ministro que estaba. Y hay que dejar claro, a Félix es un tema de partido, no tiene nada que ver con el Ministerio de Comunicaciones ni como funcionario público, sino que lo meten en el tema Semilla, ¿verdad? Que es un caso que tienen aquí, desaparecer a Semilla, ¿verdad? Sí. Juan Luis Font, le sale una orden de captura a Juan Luis, ya se la esperaba, por eso estaba afuera. Y Juan Luis no es gobierno. Hay una criminalización hacia periodistas, y ese es un punto muy importante a destacar, Roberto. Tú tocas el tema de Juan Luis Font, claramente una persecución política de nueva cuenta, una acusación burda donde asocian su amistad por Twitter con una exoperadora de justicia y una decisión que tomó la línea editorial de un medio en el que él trabaja de darle un reconocimiento como personaje del año para hacer ver que hubo colusión. Mira el caso de Diego España. El caso de Diego España, que en primer lugar felicito al juez Godoy, que revocó parcialmente las medidas que le habían impuesto un periodista para que pudiera ejercer su labor de poder cuestionar a los funcionarios del Ministerio Público.
porque simplemente le había hecho preguntas a una agente fiscal y ella había solicitado medidas de protección y se las habían otorgado. Felicito al juez Godoy, que valientemente tomó una decisión y revocó unas medidas que en ningún universo se tuvieron que haber conferido. El caso de Chepe Zamora, ¿verdad? Es trágico escuchar el testimonio de alguien que sufrió vejámenes estando en prisión y que aún sigue siendo víctima de un hostigamiento lamentable y deleznable por parte del Ministerio Público. Y otros periodistas como Leslie Sánchez de Guatevisión, a la que le abrieron unos expedientes judiciales, y así podemos hablar durante este programa de otros actores incómodos de ese régimen, que también han sido hostigados, y creo que es momento oportuno para reflexionar. El contexto del ejercicio periodístico es delicado, es complejo. Yo lo entiendo, es parte, yo lo veo todos los días, sé que hay una situación muy difícil en la labor que ellos hacen, y encima de eso se enfrentan al hostigamiento judicial por parte de estos actores. Y creo que es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, y son retos que tenemos que atender para poder aspirar cada día más a ser una sociedad más democrática, en donde definitivamente el ejercicio periodístico y la libertad de expresión son fundamentales. Son fundamentales. Yo quiero contarles que en la Constituyente, por ejemplo, no fuimos convocados a tocar la ley de libre emisión del pensamiento, que es una ley constitucional. Es una ley tan buena, hecha por la misma prensa. De hecho, el artículo constitucional lo redactó la APG en aquel entonces, ¿verdad? Un saludo para Gonzalo Marroquín, que era el presidente, y solo le agregamos un artículo para proteger, obligar a las empresas a comprar un seguro, precisamente para los periodistas, para quienes cubren la fuente. Y de ahí hemos tenido ese cuidado legal, decirlo así, legislativo, de proteger la libre emisión del pensamiento, de proteger la libertad de prensa y de proteger ahora a cualquier ciudadano que quiera denunciar lo que quiera denunciar. Esta iniciativa de ley presentada recientemente viene a hacer eso, viene a ayudar un montón, igual que la de colaborador eficaz, ¿verdad? Por eso es que no me gusta la de aceptación de cargos, porque además está siendo usada para salvar gente o para presionar a otra gente. Aquí el Congreso juega un papel fundamental, y como dijimos, hablemos un poquito del trabajo del Congreso en el año, porque al final, digamos, empezó muy bien, eligiendo a Samuel Pérez, hubo un buen relevo, se pone presidente a alguien que pertenece a un partido con solo 2 diputados, que por primera vez llegaba, se rompe la relación con la ampliación presupuestaria, se regresa a esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ahí va caminando. ¿Cómo has visto ese trabajo, Santiago? ¿Cómo estuvo el año y qué retos tiene el Congreso desde el Ejecutivo? O sea, ¿qué le pide el Ejecutivo al Congreso? El saldo es positivo, Roberto. Y creo que empiezo con esa premisa para explicar un poco cómo se llega a esta conclusión. Las dinámicas en el Congreso son complicadas, más en un país en donde existen muchas bancadas, donde hay poca cohesión programática. Tú lo viviste en el Congreso. En tu momento, cuando estabas ahí, existía el transfugismo, entre comillas. Hoy ya no lo permite la ley, pero lo cierto es que hay un hiperfraccionamiento en el Congreso, y eso en el contexto de llegar a acuerdos políticos es complejo, ¿no? Y ese fue el contexto en el que se asumió esta nueva legislatura, este nuevo gobierno. Bancadas diversas, la bancada oficial semía únicamente con 23 diputados, con una suspensión arbitraria y legal de un juez a su personería jurídica. Eso limita, para que sepa la audiencia, la operación que pueda tener la bancada, no le permite estar en comisiones de trabajo, les vedaron materialmente poder ejercer la presidencia del Congreso cuando Samuel ya había sido electo por el Pleno, y menciono esto porque son elementos a considerar en el marco de cómo llegas a acuerdos políticos. Sin embargo, creo que conforme ha avanzado el año, se ha logrado arribar a una agenda de país
partiendo de los puntos en común, partiendo de elementos que son necesarios para ir construyendo una agenda de gobernabilidad. Fundamentalmente quiero empezar por el presupuesto 2025 y la ampliación presupuestaria, dos herramientas que como gobierno son necesarias e indispensables para poder avanzar en las políticas en beneficio de la población, para poder atender las grandes necesidades que hay en materia de educación, salud e infraestructura, agricultura, medio ambiente y muchas otras, para poder realmente desarrollar desde el gobierno esta política basada en justicia social que dignifique a los guatemaltecos. Entonces menciono estas dos estadios porque han sido reflejo de esa cohesión que ha habido con el Congreso. Y qué decir de la demás producción legislativa. Ya decías, Roberto, la ley de competencia, una deuda histórica con el país. ¿Cuántas legislaturas no estuviste en las que seguramente se discutió, pero nunca se materializó? Hoy ya tenemos una ley de competencia que lo que busca es poder tener mercados más competitivos, más equilibrados, donde se premie la innovación, donde podamos establecer mejores condiciones a nivel de precios para los guatemaltecos, donde los empresarios realmente tengan la oportunidad de competir en condiciones de igualdad. El dato que a mí siempre me sorprende decirlo a viva voz es Guatemala junto a Cuba eran los únicos dos países en Latinoamérica que no tenían una ley de competencia. Para todos aquellos que dicen que la ley de competencia es una herramienta comunista, es mentira. La ley de comunista es el instrumento que más positiviza, que más hace viable la idea liberal de un mercado, valga la redundancia, libre, en donde todos y cada uno de los guatemaltecos puedan competir, puedan crear sus empresas y que el comercio sea balanceado, que cumpla con las leyes, que no hayan monopolios ni oligopolios y que eso contribuya finalmente al consumidor final, al guatemalteco que realmente ve los efectos de eso. En materia de salud, ¿cuántas leyes no se han aprobado este año? La ley contra el cáncer, que va a permitir dotar al Ministerio de Salud de las herramientas para poder atender esta enfermedad tan nociva, tan dura para muchas familias guatemaltecas, que va a posibilitar la construcción del Hospital Nacional contra el Cáncer. Ya es un proyecto que va en marcha. Hemos tenido conversaciones con el ministro y hay grandes expectativas que el otro año ya podamos tener una primera piedra. La ley de vacunación, que otra vez para todos aquellos que esparcen mentiras, no es una ley que obliga a la gente a vacunarse, simplemente que dota insumos al Ministerio de Salud para estar abastecida de obliga al ministerio a vacunar. Sí. Y no se aprobó la primera vez porque llevaba esa obligación de recibir la vacuna. Ahora ya no. Perdón, sí. Así que la ley de vacunación, la ley de la Policía Nacional Civil, que dota instrumentos necesarios para fortalecer al cuerpo policial tan necesario. No nos debemos de olvidar, los policías juegan un rol fundamental, son seres humanos y lo que se busca es dignificar su labor. Así que vemos, ¿no? Estas leyes, la ley de infraestructura vial prioritaria, que es, como gobierno consideramos que es una herramienta que va a permitir avanzar en el gran desafío de crear las condiciones para tener carreteras que respondan al siglo XXI, que posibiliten a los guatemaltecos a movilizarse a lo largo y ancho del país, teniendo carreteras dignas y que se construyan de manera eficiente, eficaz y sin corrupción. Pues ahí, la verdad que hay un montón de leyes. Por ejemplo, yo te cuento que así conocí al presidente del Congreso, a Neri Ramos. Él era parte del equipo de Adelita de Torreviarte con esta propuesta. Desde aquella época venimos peleando por esa reforma policial, ¿verdad? Que hasta ahora se lleva a cabo, ¿verdad? Y así hay muchos temas como las tarjetas de crédito. No es lo fuerte que queríamos, no tiene los dientes que queríamos, pero ahí está la ley de tarjetas de crédito por fin, ¿verdad? Bueno, ¿qué le faltó al Congreso? ¿Qué podemos pedirle al Congreso? Porque no se ha atrevido a entrarle a la ley, a reformar la ley del Ministerio Público. Yo creo que no se va a atrever, que no le va a entrar. Hay todavía mucho que construir, Roberto, y
Creo que este último tramo del año demuestra que existen las condiciones políticas para poder trabajar sobre una agenda de país. Hoy ya mencionamos 2 iniciativas de ley que creo que que los diputados le deben de dar la prioridad necesaria: la ley de beneficiarios finales y la ley de denunciantes irregulares. ¿Por qué? Porque los diputados y diputadas tienen que entender que hay una demanda ciudadana que exige que todos los organismos, no solo el organismo ejecutivo, que todos estén comprometidos en la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Este mensaje de lucha contra la corrupción, si bien ha sido abanderado por el presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera, no es exclusivo del Ejecutivo. Recordemos, el Congreso juega un rol en esto y tienen una gran oportunidad con la discusión de estas 2 iniciativas de ley, particularmente después de lo que vimos con el caso B410 de la SAT. La ley de beneficiarios finales contribuiría mucho a esclarecer todo este entramado de empresas fantasmas que lo único que hacen es procurar intereses corruptos y particulares en la contratación de obra pública. Hay una gran oportunidad también para avanzar en otros espacios relevantes, como lo es la reforma política, ¿verdad? Sabemos que han avanzado, hay diputados que han estado muy comprometidos con esta discusión, ha sido una discusión intersectorial y creo que para nadie es sorpresa que Guatemala necesita una actualización de su régimen político, porque vimos los embates que sufrió en los últimos procesos electorales. En materia económica aún hay muchísimo que hacer. La ley de alianzas público-privadas es algo que el Congreso tiene que tener muy presente. En materia de infraestructura aeroportuaria, ya lo ha anticipado el presidente Arévalo, se va a presentar un paquete de reformas alrededor de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Una vez presentado esto, creo que el Congreso le debe dar la prioridad necesaria, porque todos los guatemaltecos merecemos tener aeropuertos dignos, aeropuertos que respondan a las necesidades del siglo XXI y que realmente sean la cara positiva de Guatemala, no como encontramos ese aeropuerto internacional de la Aurora cuando se asumió el gobierno. Así que creo que ahí el Congreso, solo ahí ya mencioné espacios concretos, espacios de país, ¿verdad? No partidistas, son espacios de país en donde estimamos como gobierno que pueden haber grandes oportunidades para seguir consolidando una agenda que responda a las necesidades del pueblo de Guatemala. Bueno, yo creo que con todas las leyes que mencionaste hay que admitir que hay diputados y diputadas que no necesariamente son de gobierno. Diputado Palencia, que es de Valor, que fue uno de los principales en la ley de infraestructura, otro diputado de Valor que estuvo colaborando con Samuel Pérez en el tema de la ley de competencia, que sí era una ley que impulsó Samuel, y aquí lo admitió Carlos Barrera, que sí es de él. El papel de Evelyn Morataya, a pesar de que se pelea con Semilla porque la atacan un montón en las redes, pero no se vale que no los mencionemos, de que es un congreso bastante integrado. El papel que ha jugado Adín Maldonado, Luis Aguirre. Es importante mencionar algo, Roberto. Hicimos un spot con Samuel Pérez, que ya nos estaban alegando jugando un videojuego de Mario Kart, donde hablábamos de los avances que han habido en materia legislativa y en materia del Ejecutivo. Y algo que decía Samuel tiene mucha razón y hay que reiterarlo. Hay que recordar que las prácticas en el Congreso eran comprar leyes con dinero. Tú lo viviste, tuviste que esas eran dinámicas que existían por años. Hoy son alianzas que se hacen en base a la gobernabilidad del país. Son alianzas que se hacen buscando el beneficio del pueblo de Guatemala, y como dices, hay varios actores que han estado involucrados, representantes de bancadas diversas, y a medida que esto contribuya a atender las grandes necesidades que hay en el país, las grandes necesidades que tienen los guatemaltecos y las guatemaltecas, es que vamos a ir viendo una mejor gobernabilidad y mayor producción legislativa que sea en beneficio de los guatemaltecos y no de unos pocos. Quiero recordarles una vez más Anestil Gotas. Nada mejor para el dolor de oídos y el dolor de muelas, la mejor anestesia. Lo encuentra en sus farmacias preferidas. No se vale que seamos irresponsables.
hay que hacer el amor con tranquilidad, pero sobre todo con responsabilidad. Masculán, un preservativo de marca alemana. Bueno, lo encuentra en tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Bueno, hablemos de eso, Santiago. Pasémonos al ejecutivo, ¿verdad? Porque yo ahora digo, se acabó el pretexto, ¿verdad? Todo un año para aprender, porque aquí admitimos que Semilla era un partido sumamente pequeño, que no esperaba ganar las elecciones, que tenía que ir haciendo equipo poco a poco. Llegó a destapar la olla y no encontró sapos y culebras, sino alacranes y de todo. Y el tema de la corrupción, la destrucción del Estado, no se vale que no lo mencionemos, de verdad. Es un Estado cooptado, totalmente corrupto, con el que cuesta mucho trabajar. Los cuadros medios que no se han podido cambiar, ese miedo que yo entiendo del gobierno, no querer trabajar con nadie que ha estado en los gobiernos anteriores porque mantiene sus costumbres y las ve como normal. Pero digamos, hoy tenemos un presupuesto aprobado casi sin tocarlo, un presupuesto que elaboró ahí nuestro amigo señor ministro Jonathan Mencos, Seisic, en donde ahí van temas de salud, van proyectos como el de la primera vivienda, en temas ambientales y sobre todo hicimos público, y yo era de la idea de que hay que hacerlo público, es decir, tanto la ampliación presupuestaria como el presupuesto se manejó dándole una asignación extraordinaria a los consejos de desarrollo, es decir, aparte de los ingresos ordinarios que tienen las municipalidades y lo que está destinado a los consejos de desarrollo, ahora hay una asignación grande para el 2020. Además, los diputados, como no se lo pudieron gastar los alcaldes, como siempre, porque eso siempre lo hemos hecho los diputados, de quedar bien con nuestros alcaldes, ¿verdad? Y no por eso dice Semilla que solo tiene un alcalde, sino que todos, por eso querían, lo que no se gastaron este año lo pueden gastar el año entrante. Es decir, no solo el presupuesto de este año era del año pasado, porque no había presupuesto, no era de este gobierno, hoy hay un presupuesto que sí es de este gobierno. Y un presupuesto que va a ir a los municipios, ¿verdad? Y aquí lo hablaba Román. Una cosa es el Ministerio de Comunicaciones haciendo las grandes obras y otra cosa es un alcalde haciendo carreteras, llevando agua potable, todo ese tipo de temas. Y yo aquí lo dije, el reto ahora es de Santiago. Aquí hay un reto, digamos, grande. Casi nada de presión te estamos poniendo. El reto es grande para la Contraloría de Cuentas. Y aquí lo dije, bueno, señor Contralor, me arrepiento un cachito porque su informe de Contraloría del año pasado y todo lo que presentó este año, pues va fuerte, de alguna manera, pero fiscalizar esa obra pública. Yo siento que el gobierno está en el límite. Si esto da resultado, las municipalidades se gastan ese dinero como se lo deben de gastar. Se hace la obra es buena, no está sobrevalorada, el diputado, sea del partido que sea, es parte de esa obra, queda bien con su comunidad. Se fue Semilla para arriba, se fue Bernardo Arevalo y su gobierno, y Karin Herrera se fue para arriba. Pero si Víctor Hugo Godoy, otro amigo ahí en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, no logra fiscalizar el tema, se le va de las manos, volvemos a caer en la corrupción. Si la Contraloría no hace bien su papel, y si Santiago Palomo no nos cuenta qué está pasando con la obra pública, es más de lo mismo. ¿Estás de acuerdo? El reto es ejecutar, y ese es el compromiso que hay por parte del gobierno, es el compromiso del presidente Arevalo. Atender las necesidades del país por medio de políticas de justicia social que dignifiquen a los guatemaltecos. Yo quiero en este espacio aprovechar a decir que a pesar de los retos con los que se asumió este año el gobierno, han habido avances importantes y significativos. Contanos los avances. 10,000 escuelas remozadas a lo largo y ancho del país. Esto es más de todo lo que remozó el gobierno anterior en 4 años. Esto solo a la fecha. Y lo pueden ver en la página remozamientos.mineduc.gov.gt. Pueden ver y advertir estos remozamientos. Y alguien me decía, pero es que solo son remozamientos, solo es reforzar la escuela. Yo les decía, ¿qué mayor política social que dignificar la educación de los niños? Darles baños dignos, darles escritorios dignos, darles paredes en las que puedan atender sus clases de manera digna. Yo lo he vivido, yo tuve la oportunidad de ir a una escuela remozada en San Juan Zacatepeques y ver la sonrisa de esos niños realmente no tiene precio. Y como digo, es la mejor política social, apostarle, como lo ha hecho la ministra Giraca, a las niñas y a los niños del país.
alimentación escolar servida en las escuelas, más de 3 millones de raciones que se reparten, comida caliente servida, no como se hacía anteriormente, que se entregaba la bolsa y no sabías qué sucedía, sino que se le da la comida a los niños, sus tiempos de comida. La contratación de más de 3.500 maestros de educación media. ¿Sabes cuántos años pasaron para que se hiciera esta convocatoria? 11 años. 11 años. 11 años sin que hubiera una convocatoria de maestros de educación media y de educación física. Hoy ya se encuentra el Ministerio de Educación con procesos meritocráticos contratando a nuestras nuevas maestras y maestros. En el ámbito de salud, un dato que realmente hay que dimensionarlo. ¿Sabes cuántos centros de salud inauguró el gobierno anterior? A ver, en sus 4 años, Ajá. 6. 6. Este año llevamos 14 inaugurados y van a ser 21 hacia el final del año. 21 centros de salud, que quizás para las personas que viven en grandes ciudades no lo ven, pero para las comunidades que se ven hoy beneficiadas por un centro de atención primaria es fundamental. Con el presidente Arévalo y el ministro Barnoya fuimos a ver la inauguración de estos centros de salud y ver la felicidad de la gente de poder tener un lugar en donde atender sus necesidades de salud más apremiantes por medio del programa Crecer Sano. 3 hospitales en construcción. A mí me gusta resaltar mucho el Hospital General de Sololá porque el avance ha sido brutal. Volamos con el presidente Arévalo la semana pasada a Sololá, ya está la estructura montada, son 5 pisos de hospital, un hospital que responde a las necesidades que hay en materia de salud y que creo que reflejan, ¿no?, el compromiso real de este gobierno con recuperar un aparato institucional completamente cooptado como era el de salud. ¿Y qué decir del abastecimiento de medicinas? Hoy, por medio del mecanismo UNOPS, ya tenemos medicinas, abastecimiento en los hospitales de todo el país. Fuimos al San Juan de Dios. Son medicinas que se compran a precios de mercado. Las compra UNOPS. UNOPS a precio de mercado y sin corrupción. Así que, ¿qué significa UNOPS para que nuestros amigos... Es la Organización de las Naciones Unidas para operaciones y... es un mecanismo que es reconocido a nivel mundial, que, como digo, dota de transparencia el proceso de compra de medicamentos, donde no haya discrecionalidad, no hayan sobrecostos y que esas medicinas realmente lleguen y estén los hospitales y los centros de salud abastecidos. Y eso es un compromiso que hizo el presidente Arévalo durante la campaña y hoy ya está en marcha. En materia de agricultura, se ha quintuplicado la entrega de raciones de comida en el país. Hoy la entrega de fertilizantes se hace con base a datos reales de necesidades y no a intereses clientelares. Y creo que son solo algunos de las muchas políticas que se han emprendido en el país. No quiero dejar este espacio sin mencionar el programa Mi Primera Casa, que como muchos de ustedes han podido ver, es un programa que busca atender ese sueño de los guatemaltecos de poder acceder a su primera vivienda por medio de créditos accesibles para las familias que así lo deseen, con requerimientos bastante razonables para poder optar al crédito, con lapsos y plazos de hasta 40 años para pagar los créditos por medio del crédito hipotecario nacional. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a entregar la primera casa, valga la redundancia, y ver la sonrisa de esa familia que hoy se ve beneficiada de un programa que, como nos decía el presidente del CHN, por 93 años no existió. No le apostamos a este gran sueño de la gran mayoría de familias guatemaltecas de poder acceder a su primera casa. Los invito a acceder al portal de miprimeracasa.gov.gt, donde podrán tener más información acerca de las condiciones para los créditos, cómo aplicar. Hay una calculadora para medir cuánto les saldría el crédito. Ahí mismo en la página. Y las cuotas. Ahí mismo en la página, ahí está la calculadora. Así que
Bueno, como digo, política basada en justicia social para dignificar a los guatemaltecos, y ahora con el presupuesto del 2025 le apostamos el doble a eso, ¿verdad? Le apostamos al doble para seguir fortaleciendo el programa de Mi Primera Casa. Vamos a lanzar el programa Becas Nuestro Futuro, que va a ser algo de gran utilidad para los jóvenes guatemaltecos para poder acceder a becas de licenciatura, maestría y doctorado, tanto a nivel local como internacional, y que no solamente sea un programa concentrado en las cabeceras departamentales, en las grandes ciudades, sino que busque reducir esas brechas históricas que han habido en materia de acceso a la educación superior. Justamente hablábamos ayer con el secretario Carlos Mendoza de CGPLAN, quien va a ser el ente rector de este programa, y hay grandes expectativas para lo que se viene en el siguiente año, y los vamos a invitar a que puedan acceder a este programa, que no tengo la menor duda va a beneficiar a los guatemaltecos jóvenes, y lo digo porque yo hubiera sido uno de esos guatemaltecos que hubiera querido acceder a un programa de becas cuando me fui a estudiar a Harvard. Así que son las grandes apuestas que tenemos el otro año. Vamos a seguir apostándole al remozamiento de las escuelas. Lo que se busca es que al final de los 4 años remocemos las más de 38,000 escuelas en todo el país, que se terminen de construir los 3 hospitales en marcha y que continúe la construcción de otros hospitales que seguramente nosotros no entregaremos, será el siguiente gobierno, que se siga fortaleciendo la Policía Nacional Civil. Este año se contrataron 3.500 nuevos agentes de policía, 2.000 y pico nuevos guardias del sistema penitenciario. El objetivo del ministro Jiménez es seguir recuperando estos centros de privación de libertad. Como vieron, el Infiernito, antiguamente conocido como el Infiernito, ahora Renovación 1, es una cárcel recuperada por la Policía Nacional Civil. Sabemos que estos centros se habían convertido en universidades del crimen y que de ahí salen muchas de las extorsiones, pero hoy hay un compromiso firme por recuperarlas. Renovación 1 es ese claro ejemplo, y hay otras que se están trabajando mientras hablamos. La construcción de una nueva cárcel, la cárcel de Mazahua. Claro, ahí, digamos, en esa nueva cárcel, esta semana pasó algo espectacular, ¿verdad? Lamentable, porque una muerte es una muerte, no importa quién sea, pero encuentran a un preso robándole a otro y lo matan ellos mismos y lo van a dejar ahí. Esa fue la noticia esta semana, decirle, aquí van a cambiar las cosas, vamos a ayudar también nosotros a cambiar las cosas, y le dejaron una nota al ministro, ¿verdad? Lo queremos ayudar, a esto lo encontramos robándole a otro y nosotros mismos lo matamos. Y los guardias ahí dan fe del tema. O sea, aquí las cosas están cambiando, pero Santiago, bueno, yo lo repito, el reto es de Santiago Palomo dar a conocer lo que viene en esta línea en la que estamos de caer a más de lo de siempre o peor, porque ahora va a ser si fracasa es una corrupción descentralizada la que se pudiera dar, o un éxito total de que la obra llegue al interior del país. Pero la lucha del Ministerio Público para que el Ejecutivo no ejecute, valga la redundancia, esa persecución de funcionarios no va a parar. Y ahora, para seguir hablando del Ejecutivo, yo siento que ellos creen que porque ahora ganó Trump les van a devolver la visa y van a poder hacer lo que se les da la gana. Hablemos de eso. ¿En qué repercute? Digamos, ¿el Ejecutivo tiene problemas contra el MP? Sí. ¿Vamos a tener otro tipo de problemas? ¿El MP de verdad se siente grande con la llegada de Trump? ¿Qué consecuencias hay de esto? Pues sería miope pensar así. Para los que conocen de la política exterior, para los que conocen la relación histórica que hay de Estados Unidos con Guatemala, pensar que la llegada de una u otra administración es un cheque en blanco es muy simplista y de cierta manera miope, como decía. Como gobierno estamos preparados, lo hemos dicho, para trabajar con cualquier gobierno de Estados Unidos. Desde el inicio, desde antes de que el presidente Arevalo asumiera la presidencia, han habido contactos con senadores republicanos y demócratas, congresistas republicanos y demócratas, con miembros del Partido Demócrata y Republicano. El presidente Arevalo tuvo la oportunidad de conversar con el senador Marco Rubio, quien será el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, y quien condenó, dicho sea de paso, los intentos golpistas que hubo
en Guatemala y es una persona que conoce perfectamente, no solo la situación de Latinoamérica, sino en particular la de Guatemala. Han habido vasos comunicantes con su equipo de trabajo, también lo ha habido con otros senadores importantes, como lo es el senador Rick Scott de Florida, el congresista Mario Díaz Balart de Florida también, que es el presidente del Comité de Apropiaciones del Congreso, nada más y nada menos, con quien yo tuve incluso la oportunidad de conversar. Y francamente, pues como cualquier otro cambio de gobierno, va a presentar retos, pero también muchas oportunidades. Esa es la lógica alrededor de el estudio de las relaciones internacionales y la diplomacia. Es que uno no controla lo que sucede afuera. Lo que uno puede controlar es cómo uno mejor se prepara ante esas situaciones. Desde Cancillería, desde el equipo de la Embajada de Estados Unidos, ha habido una preparación permanente, hay canales de comunicación permanentes y confiamos plenamente en que estos principios que han atado a Estados Unidos con Guatemala van a seguir inalterados. La lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, este año ha sido histórica la incautación de droga liderada por el Ministerio de Gobernación. El ministro de Gobernación estuvo en Washington hace unas semanas y justamente tuvo la oportunidad de conversar con miembros bipartidistas sobre estos esfuerzos con los que ha habido alta colaboración con Estados Unidos. El desarrollo del país, la atracción de inversiones es un tema con la que hay plena sinergia con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno entrante. Estamos seguros que las habrá. Cómo generar mejores condiciones de inversión. Quien piense que generando inestabilidad en Guatemala el gobierno de Estados Unidos va a estar mejor, francamente lo invitaría a leer un poquito más de la política exterior, los invitaría a leer un poquito más sobre la historia diplomática entre los dos países y sobre las prioridades de política pública en Estados Unidos. Yo viví en ese país 4 años, tuve la oportunidad de litigar en Nueva York 4 años y sé perfectamente cómo funciona y por eso lo digo con soltura. Estamos preparados y con muy buenas expectativas de lo que viene con el nuevo gobierno, y invito a aquellos que crean que es un cheque en blanco a que reconsideren su situación, porque no se vale que nos estén amenazando, porque les puede salir más caro el caldo que los frijoles. Ahora que Trump van a ver, ¿verdad? Eso es lo que la gente dice, pues no se vale que nos amenacen con eso. Yo espero, Santiago, tener al presidente de la Corte. Estuvimos invitando al vocal primero, un paisano que estuvo presidiendo la Corte mucho tiempo, a arrancar así el año entrante. Ojalá mis amigos de la Corte de Constitucionalidad entiendan que no es personal, les hemos echado flores, también los hemos criticado para poderlos tener aquí presentes. Son 2 temas, la Contraloría de Cuentas. Eso no está cerrado por la oposición. Aquí, ¿verdad? Por ahí leí un X o un antes Twitter, ¿verdad? Del expresidente del Congreso. Pues aquí están invitados todo el mundo que platiquemos, charlemos, nos tomemos una tacita de café para poder hablar de eso. Se acabó el pretexto, hay un buen presupuesto, hay plan de trabajo, hay una buena relación con el legislativo y el reto está en Santiago, 4ª vez que lo digo en este podcast, darnos a conocer lo que está pasando, y el reto está también en lograr que el Ministerio Público le entre parejo a todos los temas de corrupción. De verdad no se vale que sea solo contra ese gobierno y que el tema semilla sea la excusa para no entrarle a la corrupción de gobiernos anteriores o estar usando la ley de aceptación de cargos, ¿verdad? Ojalá podamos tener al presidente de la República. Empezamos con él nuestros podcasts antes, en la primera vuelta, todavía en la primera vuelta. Yo creo que estamos estrenando el set con él. Ojalá podamos hacerlo en enero, platicar con él de los retos que vienen. Seguro encontramos el espacio y solo para terminar, no solo es el reto de Santiago, yo sé que el tema de comunicación es muy importante, pero realmente es el reto de todo el gobierno, de todo el equipo de gobierno, y lo que yo puedo manifestar en este espacio es el compromiso de seguir adelante. A pesar de los retos, sabemos que hay muchos, hay ataques políticos, hay ataques judiciales, pero como gobierno no vamos a desfallecer en este gran compromiso que es apostarle a la dignidad del pueblo de Guatemala y hacerlo por medio de justicia social, hacerlo por medio de políticas que contribuyan a atender las necesidades que sabemos que la gran mayoría de guatemaltecos, todos los guatemaltecos tenemos, y sabemos que vamos a ser exitosos porque hay una convicción real de hacer las cosas diferentes y de cambiar la realidad de un país que merece mucho más. Muy bien.
el reto es para todas y para todos, la fiscalización, la participación ciudadana. Nosotros como constituyentes, desde el Instituto de Estudios Constitucionales que preside Aquiles Fallase, le vamos a entrar a un nuevo tema que se llama Exija sus derechos, para eso conozca su Constitución. Vamos a entrarle duro, pero la idea es que le entren todos, ¿verdad? Excelente. Así que no se vale que no ha llegado hasta aquí, que cuente que estuvo muy bueno, que hay muchos retos, ¿verdad? Si se ofendió a alguien, tratamos de no ofenderlos, pero están invitados a una tacita de café que todo lo arregla. Nos vemos, hasta el próximo capítulo.